estar saliendo y entrando de la sala. Así podremos obtener las menores interrupciones posibles. En esta ocasión me permito citar a nuestro maestro, el doctor Ramón Enrique Barrios, en el que en una ocasión participó como ponente de un foro, en el cual se le interrogó: ¿cómo podemos hacer para poder obtener un derecho desideologizante o un derecho al verdadero servicio de la justicia? El cual le respondió: para poder obtener un derecho desideologizante que tanto hemos anhelado en nuestras Honduras, tenemos que empezar a hacer verdadera ciencia del derecho. Es por eso que desde la clase de criminología hemos hecho la invitación y esperamos que todos y todas, abogados, abogadas, estudiantes de derecho, aprovechemos esta oportunidad y nos sumemos a hacer verdadera ciencia del derecho. Le daremos la palabra al abogado Ramón Enrique Barrios, que dará las palabras de bienvenida como representante de la clase de criminología. Un aplauso. Gracias, buenas tardes. En realidad, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Osuna, estamos honrados con la presencia de todos ustedes. De verdad que nos sentimos satisfechos. Este es un evento que ha sido totalmente organizado por los muchachos y las muchachas estudiantes de la clase de criminología de esta universidad. Agradecer la presencia también de todos mis compañeros profesores, docentes de esta universidad, del coordinador docente, del jefe de la carrera, que lo tenemos aquí en la mesa principal, a mi compañero abogado, a mis compañeros abogados Chévez de la Rocha, Guillermo López López, de la Asociación de Jueces por la Democracia. Y de verdad que para nosotros es un lujo tener a los compañeros abogados Ramón Sáez Valcárcel y al abogado Luis Carlos Lindo. Vamos a escuchar ciertas ponencias, a lo mejor salidas del tono, del límite de lo que estamos acostumbrados, ¿no? De la forma. Conozco a ambos conferenciantes y se salen de los límites tradicionales. Nada más oportuno, nada más idóneo que sea en esta casa, que sea en la academia, donde podamos escuchar un punto de vista que trasciende la forma y el aspecto formal del derecho. Por lo tanto, a nombre de la clase de criminología, de los alumnos y de las alumnas que han hecho posible esta organización, sean bienvenidos Ramón y Luis Carlos a esta casa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del abogado Guillermo López López, en nombre de la Asociación de Jueces por la Democracia. Un aplauso. Gracias, buenas tardes a todos y a todas, especialmente al señor jefe de la carrera de Derecho, don Andrés Velázquez, a los catedráticos de la Facultad de Derecho, la mayoría de ellos conocidos, muy buenos amigos, muy buenos colegas, jueces y magistrados que se encuentran aquí presentes, pero especialmente a ustedes, a la juventud, a los estudiantes, a las estudiantes que están el día de hoy en estas jornadas, donde vamos a tener dos conferencistas que realmente para nosotros significan mucho, y la Asociación de Jueces por la Democracia, Ramón Sáez Valcárcel y Luis Carlos Lindo, son amigos de la asociación, hemos compartido con ellos experiencias asociativas, experiencias jurídicas, experiencias de carácter político institucional, y creo que han contribuido mucho al desarrollo de nuestra asociación aquí en Honduras. Estas conferencias se inscriben en el marco de lo que nosotros hemos denominado las jornadas de derecho por el 10º aniversario de la Asociación de Jueces por la Democracia. Estamos en este mes de septiembre arribando a esos 10 años, y nosotros creemos que esta celebración no es únicamente de los jueces y de los jueces, es de la sociedad hondureña, es de la comunidad jurídica, es del foro de abogados y abogadas, y por eso la estamos compartiendo con ustedes, con los estudiantes, para que puedan ser parte, aunque sea pequeña, de estas jornadas. Quienes quieran asistir el día viernes a las conferencias inaugurales están también cordialmente invitados. Para la Asociación de Jueces, pues un gusto enorme estar aquí el día con ustedes, y como decía una de las presentadoras, ojalá que esta jornada, el día de hoy,
contribuyan para hacer ciencia penal, esa ciencia penal que tanta falta nos hace en Honduras. Ustedes saben, solo voy a hacer un paréntesis que me parece oportuno, que estamos en este momento en la discusión, o están los diputados y las diputadas en la discusión y aprobación de un nuevo código penal. Digo están porque la sociedad, la comunidad jurídica no está en esa discusión. Entonces, ahí nos parece a nosotros que hay una oportunidad para hacer ciencia penal. Yo creo que sería importante que la universidad, como institución, fuera un actor importante en cuanto a la futura discusión y aprobación del Código Penal. Yo les dejo esa inquietud, nosotros vamos a estar siguiendo el tema, les vamos a compartir unas publicaciones que estamos preparando sobre este tema del Código Penal. Gracias y que disfruten y aprendan mucho de estas jornadas. A continuación, tendremos las palabras de bienvenida por parte de la carrera de Derecho, por el jefe de la carrera de Derecho, el abogado Andrés Velázquez. Un aplauso. Gracias, muy buenas tardes a todos. Realmente, para las autoridades de la carrera de Derecho y a nombre de los docentes y estudiantes, es grato tener este tipo de eventos denominados conferencias. Resaltar a mis antecesores expositores que ahorita estamos en un proceso de un nuevo Código Procesal Penal, Código Penal, y esto lleva a una serie de reformas dentro de las cuales nosotros tenemos que estar siempre informados, al día, a la saga. Pero para mí es un doble placer darle las palabras de bienvenida a estos dos ilustres juristas que nos acompañan en esta tarde en esta aula magna, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle del Sur, la mejor universidad de Honduras, donde día a día se prestigia con la calidad de profesionales que damos a la sociedad. Hemos tenido jueces, fiscales, magistrados, actuales magistrados, excelentes políticos que están ahí en ese campo. Pero ¿por qué para mí es doble el placer de dar la bienvenida? Primero, como jefe de la carrera, y en segundo lugar, porque este año es muy significativo, porque con ellos nosotros, en esta casa de estudio, nos ponemos a tono, al día, con los últimos acontecimientos en materia penal. Podríamos decir que podemos hacer una reflexión de un derecho comparado, que nuestra realidad es otra a la de España, pero sí tenemos algunas características o algunas comisiones de algunos delitos que son casi similares, porque el mundo globalizante nos coloca a todos, a toda la sociedad, con una serie de delitos a las cuales hay que darle tratamiento debido y sin violar la norma. Es eso lo que yo creo que es lo que caracteriza a las instituciones dentro del Poder Judicial y a los operadores de justicia, no violar la norma. Sé y estoy seguro que con los disertantes, don Ramón Sáenz, quien es juez de Audiencia Nacional y que nos va a expresar su experiencia sobre los límites procesales en la prisión preventiva, van a surgir una serie de interrogantes. Y desde luego a Luis Carlos Nieto, el juez de menores, con la impunidad de menores, valga la redundancia, también van a surgir una serie de preguntas a las cuales yo sé que van a surgir de parte de ustedes, los futuros abogados y abogados que tenemos aquí. Va a salir una serie de interrogantes, con los cuales va a ser muy enriquecedora esta jornada que se desarrolla hoy 21 de septiembre aquí en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma. Gracias.
Se les agradece a todos los abogados que participaron en las palabras de bienvenida. A continuación, se hará lectura de la hoja de vida del ponente sobre los límites procesales de la prisión preventiva por la compañera Becky Belinda Herrera Castillo. Tengan todos muy buenas tardes. Magistrado de la Audiencia Nacional, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, estuvo en la Secretaría y vocal de los Jueces para la Democracia de 1990 hasta 1992, expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, seleccionado por el Consejo General del Poder Judicial como el quinto juez con la puntuación más alta de España y número 1 en su especialidad como penalista. Actualmente es magistrado de la Sala de lo Penal, en donde conoce los casos y delitos del crimen organizado, terrorismo, corrupción, así como también conoce de los grandes delitos económicos. Él es el abogado Ramón Sáez Alcácer, candidato superior. Buenas tardes a todos y a todas. No sé si yo creo que el micrófono añade demasiado ruido. A lo mejor lo utilizo o no. ¿Me escuchan ustedes? Sí, lo utilizo. Bien, entonces sigo su consejo y lo utilizo. Me van a permitir que de vez en cuando utilice uno de los informes que leí para preparar la intervención que me habían pedido mis amigos y compañeros, que es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras. Un informe que me causó una impresión de desazón sobre la situación de la vida en las prisiones del Estado de Honduras. Digo que me van a permitir que lo utilice para soportar este calor. Empiezo diciéndoles que para mí, como juez, como jurista del Estado español, como persona comprometida o que quiere comprometerse con los derechos humanos, con los derechos fundamentales, que son los derechos de los débiles, de los sujetos vulnerables. Es un honor el haber sido invitado, y si he venido aquí es precisamente por la proximidad que siento, humana, ética, política y jurídica, con mis colegas, con el profesor de la universidad, Ramón Barrios, con Guillermo López Lone, con Luis Chévez, porque ellos son un ejemplo del ejercicio crítico del derecho, de juristas del Estado comprometidos con el derecho, con la Constitución, con la legalidad y con el Estado de Derecho. Ellos no solamente son ejemplares para mí en el ejercicio de la jurisdicción, sino que fueron ejemplares en la historia de este país, cuando se produjo un golpe de Estado, según ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2009, y frente a la actitud de la cúspide del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, que legitimó como se legitiman los golpes de Estado hoy en día, diciendo que es una restitución de la legalidad y del orden constitucional, frente a ese ejercicio de transvestismo político que no jurídico, su actuación fue ejemplar en defensa del Estado de Derecho y de la legalidad. Bien, es verdad que vivimos en un mundo en el que la globalización nos acerca, pero al mismo tiempo nos permite conocer las distancias en la historia de las sociedades y sobre todo en la construcción de instituciones que permitan vivir en sociedad.
En materia de prisión, en materia de encierro, en materia de castigo, se podrá decir que hay realidades distintas, pero lo cierto es que gozamos, a pesar de esas evoluciones, de esas historias diferentes, gozamos de una legalidad internacional que establece unos estándares mínimos en defensa de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, y que esos mínimos estándares de la libertad permiten el sentirnos que formamos parte de una comunidad que comparte ciertos valores. La prisión, hoy leía en el periódico que van a cerrar algunas prisiones, entre ellos la de San Pedro de Sula, que es un penal que en el año 2004 sufrió una de las catástrofes humanitarias del sistema penitenciario y del sistema penal, que es un incendio que mató a más de 120 personas, según he leído, que fue seguido 9 años después, en 2013, por un incendio en Camayagua, en la prisión o en el penal, que cegó la vida de 320 personas encerradas frente a un incendio. Son hechos humanitarios. Dice la prensa que los nuevos penales, los presos de alta seguridad no van a gozar de ningún privilegio, y se mezcla el uso de sortijas con el derecho a comunicar con los familiares, con el derecho a salir al patio, con el derecho a la cultura. Y esto, en realidad, es una muestra de un populismo punitivo, de un discurso particulario que al parecer quieren hacernos creer que demandan nuestras sociedades. Y sin embargo, es un discurso pobre, incivil, que nos ofrecen porque no pueden hacer políticas públicas para dotar de seguridad a nuestras comunidades, a nuestras sociedades. La seguridad no es solamente la seguridad en las calles, la seguridad es el acceso al trabajo, el acceso a una vida digna, el acceso a la educación, el acceso a la salud. Eso es seguridad, y eso es lo que se está deteriorando de manera grave. La prisión como pena y la prisión como medida cautelar significa aplicar sufrimiento o aplicar dolor a una persona, y por lo tanto sociedades que aspiran a dar trato humano a las personas que han infringido la legalidad tienen que recibir un mínimo de derechos. Y esto es importante cuando se les administra, no nos olvidemos, lo que se les administra es privación de tiempo de vida. La privación de libertad es privarles de tiempo de vida, y nadie, ninguna sociedad debía de celebrar el castigo de alguno de sus miembros, privándoles de tiempo de vida. Pues bien, la prisión es una institución, un espacio que significa un reflejo de las sociedades. Lo que ocurre en las prisiones tiene mucho que ver con cómo son nuestras sociedades. La verdad es que yo les decía que ese informe, que no he vuelto a coger, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe de Naciones Unidas del Subcomité de Prevención de la Tortura, los informes de relatores, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ustedes que son jóvenes que están estudiando para ser juristas, yo les digo que tienen una corte americana, una corte regional, un tribunal internacional de un gran nivel jurídico, cuya jurisprudencia, sin embargo, es poco. Seguramente yo, según he leído en algunas sentencias del Tribunal Supremo de Honduras o de otros estados, no citan esa jurisprudencia, y sin embargo es un referente fundamental. Yo les invito a que conozcan esa jurisprudencia y a que la lean, porque es también ejemplar. Bien, la prisión es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Lo que dicen esos informes es algo que resulta intolerable, porque significa que el Estado segrega a algunas personas
porque han cometido delitos o porque son sospechosos en el caso de los preventivos, inocentes, pero hay una suposición o una conjetura de que han podido cometer un delito, se les priva de libertad, se les encierra y se les somete paradójicamente a un espacio privado. No a un espacio privado como por ejemplo ocurre en las cárceles o en los sistemas de Estados Unidos y de algunos países del mundo anglo-norteamericano, que es la subcontratación de la gestión de las prisiones por empresas privadas, es decir, hacer negocio del sufrimiento. No es eso lo que ocurre aquí. Lo que ocurre aquí es que el Estado solo se encarga de la custodia perimetral y envía a las personas a un espacio que es regulado por poderes privados desregulados. Es decir, que a quien aparentemente incumplió la ley se le manda a un espacio sin ley, a un espacio sometido a la ley de la violencia y por lo tanto un poder privado. El diagnóstico en ese sentido de la situación de las prisiones en la región es un diagnóstico terrible. No hay comparación. Es verdad que el sistema penitenciario en todos los países se caracteriza por altas dosis de inhumanidad, pero son casos límites en los que organismos internacionales de protección de los derechos humanos le tienen que recomendar al Estado que garantice el control de lo que ocurre en las prisiones. Es decir, que la administración de los espacios donde la gente duerme, de los espacios donde la gente hace vida en común, sea gestionado por el Estado y no por esos poderes privados. Eso es lo que dicen esos informes. ¿Qué es lo que genera esa ley del más fuerte? Esos espacios privados. Lo que genera es corrupción y venalidad, algo que existe en nuestras sociedades pero que se multiplica. Por lo tanto, las relaciones de desigualdad se multiplican. Se reproduce esa desigualdad. Las condiciones de vida, qué decir, el hacinamiento, la falta de instalaciones sanitarias, la falta de acceso al agua potable, la falta de seguridad, el peligro para la vida, crea o genera una situación de condiciones de vida absolutamente inhumanas y deplorables. ¿Qué decir de la no separación de preventivos y de condenados, que conculca la legalidad internacional? Porque son inocentes y por lo tanto el imputado tiene derecho a ser tratado por el Estado como inocente. Y desde luego no hay comentario alguno para justificar, ni siquiera para explicar cómo no hay separación entre los hombres y las mujeres en los establecimientos penitenciarios del Estado. Es algo incomprensible. Y yo creo que lo peor de la lectura de esos informes es que es algo que está normalizado, es algo que está asumido. Es como una realidad irreversible. Pues bien, está claro que es una violación de la legalidad internacional, que además niega uno de los principios básicos del Estado, ya no del Estado de Derecho, incluso del Estado sin derecho, como son algunos de nuestros estados, y es el monopolio de la violencia. Resulta que el Estado construye espacios de alta seguridad en los que no garantiza que la violencia es monopolio del propio Estado, sino que lo confía a poderes privados. La cárcel es una institución política de la modernidad que siempre ha estado cuestionada, porque sobre todo la prisión preventiva es una forma, una medida cautelar, una forma de intervención absolutamente ilegítima. Ya lo decía un tratadista del derecho procesal, que seguro muchos de ustedes conocen, que se llamaba Carneluti, en un libro titulado Las miserias del proceso penal, donde decía: el proceso penal hace sufrir incluso a los inocentes para ver si son inocentes o culpables, hablando de la prisión provisional. Bueno, pues este es el problema que hay que plantearse es qué legitimidad tiene la prisión provisional o qué compatibilidad puede tener con la presunción de inocencia, que no solamente es una regla de juicio, es decir, que nadie puede ser condenado ni nadie puede ser identificado como delincuente
si no es después de un juicio público, contradictorio, donde haya podido defenderse y en el que la hipótesis acusatoria sobre el hecho y sobre su intervención en el hecho como autor o partícipe se haya podido acreditar de manera suficiente. ¿Qué compatibilidad tienen? La prisión preventiva, uno de sus rasgos fundamentales, que es la excepcionalidad con lo que ocurre en estos países. Yo creo que cuando se habla de la prisión y cuando se habla del Código Penal, ahora que están haciendo un nuevo Código Penal, con asesoramiento de consultores extranjeros que seguro vienen con un paquete ya formulado, que dentro de poco lo tendrán como ley, pero el problema es que, bueno, pues, ¿qué capacidad tiene eso para cambiar las leyes? Las sociedades no se cambian por decreto. Ustedes son el ejemplo de un Estado con constitución, pero sin constitucionalismo. Una constitución que las propias élites, los propios poderes públicos pueden sencillamente creer que no tienen ninguna capacidad de aplicación. Bueno, pues esto es algo de lo que hay que huir en materia de políticas criminales o de políticas penales, porque es muy fácil hablar en abstracto y también debería de ser previo requisito de racionalidad conocer cuál es la realidad, qué es lo que está pasando, qué es lo que significa la aplicación de las leyes penales. Perdón, es que para mirarla ahora. Mire, Honduras tiene una población penitenciaria, tenía en agosto de este año de 17.000 presos, 17.017. Significa una ratio por cada 100.000 habitantes de 198. Es importante hablar de la ratio o de la relación con la población porque eso nos permite comparar realidades para afirmar algo que la sociología y la criminología conocen desde hace décadas, y es que los niveles de emprisionamiento, la cantidad de población penitenciaria no tiene nada que ver ni con los índices de delito, ni con los índices de seguridad o inseguridad de las sociedades. Estar en prisión es una decisión que se adopta, es una decisión político-jurídica. La adoptan los jueces, la piden los fiscales, las opiniones públicas presionan a los jueces para que tomen esas decisiones y después las leyes permiten y son reformadas en los últimos tiempos para inducir esas decisiones masivas sobre las prisiones preventivas. El 54% de las personas presas en las cárceles de Honduras son imputados, es decir, que no hay ninguna regla, no hay ninguna excepcionalidad, al contrario, sí hay en las prisiones más inocentes imputados, inocentes porque lo dice la ley, que son inocentes, mientras que no se pruebe que han cometido el delito, que condenados. Está claro que la regla no es que la prisión es una pena para condenados, sino que en este país, como en otros muchos, resulta que la regla es estar imputado, ser inocente y estar privado de libertad. Guatemala, para que ustedes hagan una comparación con estados del área, tiene 122 por cada 100.000 habitantes, con un 48% de preventivos. El Salvador tiene una cifra impresionante de 541 por cada 100.000 habitantes, pero solo el 29,4 son preventivos. Nicaragua tiene 171 por cada 100.000 habitantes, 12% de preventivos. Costa Rica 352%, una cifra sorprendente. La de Costa Rica, sin embargo, tiene un 17% de preventivos. México tiene un 204 por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos tiene 693 por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos es el modelo de un estado donde hay un gran encierro, sobre todo de poblaciones marginales, de afroamericanos, latinos, son quienes de manera sobredimensionada representan la población penitenciaria. España tiene una cifra de 131%, una de las más elevadas de la Unión Europea, aunque solo un 12,8% son preventivos. En realidad, en el mundo en el que vivimos hay más de 10 millones de personas presas, encerradas. Algo increíble. De ellos, 3 millones son preventivos. Por lo tanto, retengan eso. Nada tiene que ver el índice
de seguridad del índice de criminalidad con cuántas personas hay en prisión. Y cuando les digan que cuanta más gente en prisión, mejor para quién, mejor para nadie, porque no hay ningún dato empírico que avale esa afirmación. Y sin embargo, acordar la prisión provisional es un hecho que condiciona, yo soy juez, que condiciona, no es porque sea mi experiencia, está documentado por la criminología y por los estudios sobre la práctica de los tribunales. Es que la prisión preventiva condiciona todas las medidas que se adoptan a lo largo del proceso penal. Si el juez que ha acordado la prisión, si está en la investigación, tenderá a confirmar la hipótesis o la conjetura de la culpabilidad de esa persona en sus investigaciones. Y el tribunal sentenciador, sin ninguna duda, no se enfrentará en las mismas condiciones a un imputado en libertad que a un imputado con varios años de prisión. Y muchas veces eso lo que hace es condenas que justifican la prisión preventiva que ya se ha sufrido. Por lo tanto, tiene un impacto importante el estar preso, ya no solamente para la propia defensa del imputado, sino desde la perspectiva de las conductas de los actores públicos del proceso, como son jueces, fiscales y tribunales de sentencia. Los estándares internacionales en materia de prisión preventiva, yo creo que ustedes los conocen perfectamente, los han estudiado en sus clases de procesal penal, los informes que yo les he citado, la jurisprudencia del de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una sentencia que yo he leído que les afecta a ustedes directamente, que es la sentencia López Álvarez contra Honduras del año 2006, en la que una persona fue absuelta después de estar 5 años en prisión por un delito de tráfico de drogas, era el delito que se le imputaba. El tribunal, la Corte Interamericana, le dijo al Estado de Honduras que en ningún caso la aplicación de la medida cautelar será determinada por el tipo de delito que se impute al individuo. El Estado es garante de los derechos fundamentales del detenido y debe ofrecerle condiciones de vida humanas, dignas y decentes. Son declaraciones que se hacen, pero sabemos que los Estados, y este es un problema del principio de legalidad, hablan el imperio de la ley. Leí en la declaración que hizo el primer tribunal de este país en junio del 2009. Se ha restablecido el imperio de la ley. ¿De qué ley? ¿De qué ley? Pues esto es lo mismo. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios para los Estados partes que se han sometido expresamente, libremente a sus decisiones. Es verdad que la legalidad internacional obliga a todos los Estados, incluso a los Estados que no han firmado determinados tratados, porque para eso está el jus cogens, es decir, el derecho internacional imperativo, porque la legalidad internacional está por supraordenada y obliga a los Estados. Ya los derechos no son un asunto entre los ciudadanos o los súbditos y sus Estados. Los derechos son algo que obliga a los Estados por la propia legalidad internacional. Bueno, pues esta es una sentencia que el Estado hondureño debe de cumplir. Sin embargo, no se cumple. Ocurre lo mismo en mi país y en otros países europeos respecto a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los Estados firman tratados, sin embargo, los conculcan, los violan sistemáticamente. Parece como si fuera un acto de cinismo. Bien, esos estándares internacionales, pues bueno, es la presunción de inocencia, que ya les he dicho que no solamente es una regla de juicio, es una regla de tratamiento. Yo les he dicho que desde la perspectiva de la presunción de inocencia, la prisión provisional es una institución, una forma jurídica ilegítima desde esa perspectiva. Pero también es cierto que de momento no tenemos fórmulas alternativas para neutralizar determinados peligros procesales, como puede ser el riesgo de fuga, la reiteración delictiva en determinados tipos de delitos. ¿Qué significa esto? Pues que el jurista, con la mala conciencia que pedía Radbruch, el penalista, debe de ser consciente de esa ilegitimidad
cuando considere que es necesario aplicar una medida cautelar. La prisión es excepcional, como sabemos. La prisión es una medida cautelar, es decir, no es una medida penal, no es una medida de seguridad, no es una pena. Sin embargo, como vemos, cuando hay más de la mitad de los presos son preventivos, es que el Estado está haciendo políticas penales con personas que no han sido condenadas. Por lo tanto, no está adoptando medidas cautelares. ¿Cómo hacer que la prisión preventiva sea verdaderamente una medida cautelar? Es decir, una medida instrumental al proceso, una medida accesoria al proceso y no una medida punitiva. Bueno, pues determinados es establecer algo que ustedes tienen muy bien recogido en su Código Procesal Penal del año 2002. Tienen una parte general sobre las medidas cautelares en el artículo 172 y después el catálogo de las medidas, que respeta todos los estándares internacionales en la materia. En ese sentido se puede decir que es paradigmático. Como ley, muy buena. Sin embargo, vaya diferencia las prácticas que el Estado pone en marcha al respecto. Bien, pues para que la prisión preventiva sea una medida cautelar y no una pena o una medida de seguridad, lo que hay que hacer es que atienda solo a determinados fines. Solo la prisión preventiva o cualquier medida cautelar puede considerarse legal, legítima, si tiene una cobertura en la ley, es decir, si persigue uno de los fines que establece la ley. Por un lado, ustedes saben que esos fines solamente pueden ser que haya un peligro de fuga y por lo tanto hay que neutralizar ese riesgo de fuga. Hay unos indicios, unos indicadores que además están bien recogidos en su Código Procesal Penal, cuáles son los indicadores o los indicios que tiene que utilizar el jurista, el juez, a la hora de motivar, de justificar, de hacer razonable la medida cautelar. El arraigo familiar, el arraigo social, los vínculos con el Estado, la movilidad física de esa persona, sus recursos económicos, su estilo de vida, su conducta procesal, todo ello lo tienen sus antecedentes, son indicadores que están perfectamente recogidos en la ley. Bien, pues entonces de lo que se trata es, solamente es legítima la medida que pretende asegurar la presencia del imputado durante el proceso. Solamente es legítima la medida como medida cautelar y por lo tanto no es una medida penal, si lo que trata es de garantizar que no destruye fuentes de prueba. Está perfectamente recogido. ¿Qué significa destruir fuentes de prueba? Pues significa amenazar testigos, significa destruir documentos. A eso es de lo que se tiene. Esto evidentemente solamente puede producirse en un momento de la investigación, lo cual nos dice que las medidas cautelares, que tienen un límite temporal, un límite máximo, sin embargo ese límite máximo no es una autorización para agotar los plazos al juez o tribunal, al contrario, las medidas solamente deben de estar vigentes el tiempo imprescindible. Cuando se trata de posible destrucción de fuentes de prueba, es mientras que la investigación se está desarrollando. Terminada la investigación, ya todas las fuentes de prueba están identificadas, están controladas y por lo tanto no hay medida cautelar a ese respecto que pudiera superar ese estándar o ese canon de racionalidad. Las medidas cautelares, eso es algo que se dice en los informes, se dice en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, en el artículo 9, no pueden ser de imposición obligatoria. He leído que hay un problema en la ley y en la práctica procesal en su país, que es el artículo 184 del Código Procesal Penal, que, según la interpretación casi unánime, determina una lista, una tarifa de 21 delitos, bien distintos unos de otros, porque he visto que junto a graves delitos hay, me parece que no se oye, frente a graves delitos me he encontrado con algunos tipos como son el robo de vehículos o el robo de ganado, que aunque sea ganado mayor, pues no parece que sea un gran delito. No creo que la prevaricación, si no va con el cohecho, sea un grave delito. Puede ser
Por lo tanto, bueno, pero al margen de eso, yo creo que se puede hacer una lectura constitucional del artículo 184 de su Código Procesal de tal manera que sea compatible con ese estándar internacional, y es que no hay ningún delito que haga obligatoria la adopción de una medida cautelar como la prisión preventiva, que es ilegal, aunque lo diga la ley, porque hay un control de constitucionalidad y hay un control de convencionalidad que ustedes llaman. Es decir, el juez y el jurista lo primero que tienen que analizar es si la legitimidad de la ley desde la perspectiva de la Constitución y del derecho internacional. Y este es un control que realiza el juez y que es la base del Estado constitucional de derecho. Y significa que también el legislador ordinario está sometido al derecho. Y esto es una conquista civilizatoria que posiblemente en muchos sitios no se ha alcanzado, porque las élites, quienes tienen el poder, no quieren poderes judiciales pues con un mínimo rigor, con una mínima fortaleza como para resistir el poder de las mayorías y establecer con eficacia la garantía jurisdiccional. Pero, como les decía, bueno, volveré después, bueno, yo creo que lo mejor es agotarlo. Miren, si el Código Procesal Penal no, lo primero que hay que negar es que todo proceso penal donde hay un imputado, es decir, donde se den los presupuestos fácticos, es decir, haya una apariencia de buen derecho y por lo tanto se pueda afirmar razonablemente de que se ha cometido un hecho con apariencia de delito. Y además, segundo paso, segundo juicio subjetivo, se puede afirmar que el imputado ha sido o ha podido ser, porque estamos hablando hipotéticamente, indiciariamente, es un juicio provisional o cautelar, ha sido el autor o partícipe de ese hecho. Bien, dados esos presupuestos, no todo proceso penal necesita que se adopten medidas cautelares. Y esto es una regla de principio. Una regla de principio difícil de destruir, porque nuestros procesos penales, sobre todo los procesos penales que yo he conocido en los estados de América Central y de América del Sur, eran hasta ayer procesos sumarios, procesos escritos, donde el imputado estaba siempre preso. Y aquí los que son de mi edad o un poco mayores lo saben. El reo, como se decía en los textos legales, siempre entraba al palenque, como dijo Alonso Martínez en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España, que es de 1882, atado de pies y manos, es decir, preso. Pero eso son tradiciones. Pero lo que está claro es que ustedes tienen una ley procesal que responde a los estándares internacionales que dicen que las medidas cautelares son excepcionales, porque todas son restrictivas de la libertad. La prisión es que suspende radicalmente la libertad deambulatoria o la libertad física. Por lo tanto, no siempre que hay un imputado tiene que haber una medida cautelar, porque para que haya una medida cautelar hay que superar, hay que ver que se dé esos presupuestos fácticos que acabamos de ver, que concurra uno de los fines que están previstos en la ley, que son fines procesales, incluso los que atienden a los delitos de criminalidad organizada, porque en su ley se dice siempre que haya riesgo el imputado trate, dice, exacto, aquí está, que se reintegra a la organización delictiva, dice el 178 en su apartado 3, siempre riesgo fundado de que se reintegre a la organización delictiva y, segundo, y además acumulativo requisito, utilice los medios que la organización le brinde para entorpecer la investigación o facilitar la fuga de otras personas. Por lo tanto, incluso ustedes, su ley es mucho más garantista, porque reconstruye lo que es una medida penal, una medida de seguridad, la convierte en medida instrumental al proceso. Bueno, pues tenemos los presupuestos, tenemos los fines, y para adoptar la medida cautelar de prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar, tiene que superar el juicio o el canon de proporcionalidad.
Ya saben que hay una serie de garantías, pero que las damos por sabidas. Son la jurisdiccionalidad, solo el juez puede acordar la prisión preventiva, nadie más. La legalidad, que son los fines, la cobertura legal, pero al mismo tiempo nos vamos, ustedes lo tienen, en el artículo 174 de su ley procesal, imposición, revocación y reforma de resoluciones sobre medidas cautelares. Ustedes dicen que se adoptará por auto motivado, que debe ser justificado la concurrencia de los presupuestos legitimadores invocando los indicios que resulten de las investigaciones realizadas. En el párrafo segundo dice: el órgano jurisdiccional, al seleccionar la medida aplicable, deberá tener en cuenta su idoneidad y proporcionalidad. Este es el juicio de proporcionalidad. ¿Qué significa? Primero, que la medida cautelar sea idónea o adecuada para el fin que hemos determinado. Hablábamos de la destrucción de pruebas. Por lo tanto, he identificado que hay que acreditar, hay que hacer un juicio indiciario, hay que decir cuál es el conocimiento que tiene el juez que le brinda el fiscal a través de medios de prueba que permite alzar una conjetura de que el imputado va a destruir fuentes de prueba. Esto hay que probarlo, indiciariamente, pero hay que probarlo. Una vez acreditado, entonces sí diríamos, la prisión o la medida cautelar puede ser adecuada para alcanzar ese fin. Primer estadio del juicio de proporcionalidad. El segundo estadio, que es el que nos interesa aquí, es el de necesidad o estricta necesidad. ¿Es necesaria adoptar la medida cautelar para alcanzar ese fin? Entonces aquí es donde la inmensa mayoría de los procesos penales que se desarrollan en nuestros países, en nuestros estados, no requieren la adopción de medidas cautelares, porque no hay riesgo de fuga, porque el imputado no presenta riesgos de destrucción probatoria o porque no hay crimen organizado y, en su caso, crimen organizado, posibilidad de reiteración, pero con capacidad de amenaza sobre testigos, denunciantes o víctimas. Y, por lo tanto, si la medida cautelar no es necesaria, no hay que plantearse si procede o no sustituir la prisión provisional. Es que no es necesario adoptar la medida cautelar. Y, por lo tanto, si no es necesario, no podemos. Yo creo que hay una lectura constitucional del 184 que permite decir que ustedes no tienen, o que en la ley no existen delitos inescarcelables, con esa palabra tan complicada. No hay delitos inescarcelables. Incompatible con la legalidad internacional, pero bueno, manejemos la legalidad, su legalidad ordinaria. Tampoco, porque solamente cuando sea necesario. Y es cierto que si es necesario porque hay un riesgo de fuga, pues posiblemente la prestación de una caución dineraria pues no va a permitirlo, pero ahí es donde tendríamos que ir al tercer estadio, que es el del juicio de proporcionalidad. La proporcionalidad siempre lo que nos habla es de una ponderación de sacrificios. ¿Cuál es el bien que el Estado puede obtener de la adopción de la medida? La persecución de un delito, el castigo del delito, la celebración del juicio, y por otro lado el sacrificio concreto para el derecho, para la libertad del imputado. Eso es la proporcionalidad estricta, que sería el siguiente caso. Bueno, termino con esto, si ustedes me permiten, esa lectura que yo les ofrezco, porque he visto que hasta los informes de Naciones Unidas y del Comité de Derechos Humanos recomiendan al Estado que modifique, y hay una ley que ha sido aprobada por el Congreso y que ha sido objeto de veto presidencial en las últimas semanas, que hay una lectura que permite afirmar que las medidas cautelares penales en el proceso penal hondureño respeta o puede respetar la legalidad internacional y la propia Constitución, que en su caso afirma esa excepcionalidad de la prisión. Termino recordándoles por donde empecé. No es verdad que la prisión, el incremento de las penas de prisión, el endurecimiento de las condiciones, yo no sé si es posible endurecer más en su país las condiciones que, según los informes internacionales, las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. Pero nada de ello reporta, porque no hay pruebas, ya termino, nada de ello
Gracias. Nada de ello va a reportar a nuestras sociedades nada más que la demostración de estados que van perdiendo su humanidad en el trato con las personas que muchas veces lo que más necesitan es ayuda. Lo que nos demuestran son democracias de bajo nivel y de baja calidad porque suspenden sistemáticamente los derechos de determinados sectores de la población y sobre todo son medidas que nos acanallan a todos, juristas y el resto de la ciudadanía, porque convierten a determinados sectores de población en basura humana y las cárceles como contenedores, no sé si aquí se llama, los contenedores son los grandes depósitos de basura, las cárceles como contenedores de basura humana, de personas, de consumidores defectuosos. Y eso es algo que es intolerable. Muchas gracias por haberme. Le agradecemos al abogado Ramón Sáez Alcácer por su grandiosa participación. Ahora escucharemos la hoja de vida de nuestro siguiente invitado, por la compañera Kenia Vázquez. Muy buenas tardes a todos. Magistrado del Juzgado de la Niñez en la ciudad de Ávila, ingresó a la carrera judicial en 1992. Ascendió a magistrado en 1998. En 1999 obtuvo la especialidad en la jurisdicción de menores. Desde 1994 hasta 1998 perteneció al secretariado de la Asociación de Jueces para la Democracia de España, donde fue responsable del área de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales. Actualmente coordinador de la Comisión de Menores de la Asociación y Jueces para la Democracia. Con un fuerte aplauso recibimos al abogado Luis Carlos Nieto. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la Universidad Pública la invitación y quiero comenzar haciéndoles una confesión. Estoy muy a gusto aquí, con todos ustedes, en la Universidad Pública. Se nota que esto es una universidad de todos. Y pienso que lo público hay que defenderlo. La agresión que hay no solo aquí, sino en Europa ahora sobre lo público, la sanidad pública, la educación pública, creo que es una presión importantísima y cuando se viene aquí se ve dónde está la calidad, dónde está esa búsqueda de la ciencia, esa búsqueda del conocimiento y por eso decirles que me encuentro muy a gusto según he entrado por la puerta en un sitio que yo no conozco. En segundo lugar, estoy muy a gusto porque estoy con unos compañeros entrañables. Algunos yo ya los conocía desde mediados de los 90, cuando estuve participando en un proyecto de democratización, de institucionalidad democrática en Honduras, y otros los he conocido cuando me designaron como miembro de la Comisión de Verdad después del golpe de Estado de Honduras, y decidimos hacer dentro de la comisión un apartado específico sobre los jueces que habían sido represaliados. Por eso estoy muy a gusto de encontrarme de nuevo con Guillermo López, con Michele y con Ramón Barros, que creo que han sido las personas que han sabido mantener el testigo de esa independencia judicial y que han sido elegidos de alguna forma por el poder legítimo que surgió cuando el golpe de Estado para extender el miedo a la carrera judicial, para extender el miedo a los defensores del Estado de Derecho.
La sentencia de la Corte Interamericana que decía Ramón y que hace referencia a los tres, yo creo que ha sido tajante. Ha hablado no solo del derecho que tienen los jueces a participar en la actividad pública como ciudadanos, sino la obligación que tienen de defender el Estado de Derecho y la democracia en situaciones de golpe de Estado. Por eso, bueno, estoy aquí, estoy muy a gusto y creo que esto es un acto para mí especialmente muy útil. Bueno, el tema que tengo que tratar, o que me he comprometido a comentar o a debatir con todos ustedes, es el tema de la minoría de edad, de los menores infractores, de los menores que cometen delitos. Yo creo que en esto lo que voy a hacer es darles una serie de ideas, de cuestiones que me parecen importantes para poder debatirlas y para situar el punto del debate donde yo creo que debe de estar, que es en la defensa de los derechos de estos menores, en crear una especie de orden jurisdiccional garantista para que se pueda dar una relación de respeto a estos derechos y a los estándares internacionales que, como decía Ramón, están todos muy definidos y que en el caso de los menores están en la Convención de Derechos del Niño del año 1989. Ya les digo, el colectivo de los menores, cuando hay situaciones de crisis, de desplazamientos forzados, de crisis institucionales, es uno de los colectivos más vulnerables. Yo recuerdo en los años 90, cuando estuve en Centroamérica, había conflictos. Siempre que hay situaciones de crisis salen los conflictos de los menores de una forma muy importante. Recuerdo que aquí había un conflicto muy importante en el que intervino la Casa Alianza en defensa de los derechos de los menores. Me parece que ahora sigue habiendo un poco la misma situación. Bueno, las ideas que yo les quiero trasladar, siguiendo la exposición de Ramón, cuando hablamos de un derecho penal garantista, vemos que eso ha sido en realidad la historia del derecho penal. El derecho penal lo único que hace a través de su historia es intentar poner límites a esa capacidad de castigo del Estado, jus puniendi. Es decir, el derecho penal intenta evitar el exceso de ese poder que tiene la única posibilidad exclusiva de castigo. Sin embargo, la historia de la justicia de menores va mucho más allá. Es decir, pretende no solo eso, sino que ese derecho penal de adultos no se aplique a los menores de edad, precisamente porque están en un periodo muy concreto de su desarrollo evolutivo. Y lo que hace la Convención de Derechos del Niño es precisamente establecer cuáles son esas garantías, cuáles son esas limitaciones a la intervención con los menores que han cometido un delito. Y les voy a decir algo que desde el punto de vista tanto teórico como desde el punto de vista práctico, creo que es un principio con el que hay que trabajar para ver cómo se articula un sistema democrático y respetuoso con estos derechos. La primera cuestión que yo creo que hay que trasladar y que a veces es transmitida erróneamente por la opinión pública o por la opinión publicada, la primera cuestión, yo creo que hay que ser tajantes, es que la ecuación entre mayor sanción y mayor eficacia contra el delito no es cierta. El exceso de la sanción no tiene que ver con la reducción del delito. Por tanto, todos los discursos que se hacen desde determinados medios de comunicación que dicen hay que elevar las penas a los menores porque hay un número elevado de delitos, no tienen eficacia desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista real, y no es una solución. Hay otras cosas que sí que influyen en el delito, pero desde luego el exceso de punición no contribuye a esa reducción definitiva de lo que se trataría de evitar los delitos.
Otra cuestión, otra precisión que yo creo que es muy importante hacer es la confusión de lógicas con las que se trata el tema de los menores. Esta ambivalencia entre la sanción y en la educación yo creo que es muy compleja y creo que hay que tratarla adecuadamente, porque depende de cómo se enfoque esta relación, se pueden crear sentimientos de compasión, de tristeza, de piedad hacia los menores o sentimientos de rechazo. Y estos sentimientos de rechazo son muy importantes después para construir una realidad sobre la que se tiene que intervenir desde el derecho. Y esto es lo que nos están tratando o lo que se está diciendo desde los medios de comunicación, que los medios de comunicación son ambivalentes. Los alemanes han hecho estudios interesantísimos en el que un grupo de menores con un subtítulo en la televisión despiertan un sentimiento de atracción, de ayuda, etcétera, etcétera, y con otro subtítulo despiertan un sentimiento de repudio, de rechazo. Yo creo que esto es muy importante analizarlo, porque esta es la realidad sobre la que hay que intervenir y es lo que me parece muy importante. En todo caso, la idea fundamental para intervenir con menores es que no se pueden utilizar argumentos simplistas en una realidad tan compleja como es el desarrollo evolutivo de un menor y sin analizar todas las causas que están rodeando eso. Hay un profesor, Guido Ripollès, con el que nosotros hemos trabajado bastante, tiene un libro, es un libro pequeño, que es muy interesante para ver, que se llama La racionalidad de las leyes penales. Y lo que analiza ahí es precisamente este fenómeno, es decir, cómo el miedo al delito no tiene nada que ver con el incremento del delito, sino cómo se está tratando el delito en determinados medios de comunicación o cuál es la sensación social que se está dando sobre esa cuestión. Y además, lo que concluye el profesor es algo que es básico. Vivimos en unas sociedades muy complejas, especialmente complejas, y se pretenden dar soluciones simplistas a unos fenómenos que hay que analizarlos muy despacio y con mucho mayor rigor. Bueno, estas son ideas que quiero trabajar o comentarlo con ustedes, si les parece bien, y sobre las que podemos debatir. Pero en todo caso la idea central es que ante esta situación de los menores, o esta visión de la minoría de edad, hay que ser conscientes de que el dique fundamental que puede parar el que los parámetros de derecho penal incidan en lo que es la justicia de menores, es decir, que los parámetros del derecho penal, como es la prevención general, que significa que hay que castigar para que otros no delincan, eso no cabe en el caso de los menores, únicamente cabe la prevención especial, es decir, hay que utilizar aquellos medios no para que el resto no delinca, sino para que ese menor que ha cometido un delito no lo vuelva a hacer. La proporcionalidad entre el delito y la pena es algo que no debe de regir tampoco en la jurisdicción de menores, y hay que construir unos principios diferentes en esa jurisdicción. Esos principios diferentes van a ser la flexibilidad, que va a estar de acuerdo con el proceso educativo que esté teniendo el menor una vez que se le ha impuesto una medida, y va a ser la vigencia de un principio fundamental, que es el principio del interés superior del menor. Si se dan ustedes cuenta, cuando se hace una ley del menor, y esto es universal, siempre se dice que en la ley va a regir el principio básico. ¿Cuál es el principio básico? El interés superior del menor. Cuando entran en vigor las leyes de menores, al poco tiempo siempre se hace una reforma en la que se dice el principio del interés superior del menor está desbordado y por tanto hay que introducir otros principios como la proporcionalidad, que son principios del derecho penal. Con lo cual, poco a poco, la justicia de menores pasa a ser un derecho penal disminuido
y yo entiendo que eso es un error porque no está respetando los principios de la Convención de Derechos del Niño. Yo les voy a decir cómo puede servir de dique de contención este principio del interés superior del menor. Yo creo que es básico. En la segunda mitad del siglo XX se ha producido los derechos humanos, se ha considerado que eran universales, que estaban enraizados en la dignidad del hombre, de la mujer. Inmediatamente esto ha supuesto un proceso de internacionalización de esos derechos humanos, entre ellos los derechos del niño, y esto ha supuesto que esta universalización haya dado lugar a que se hayan creado justicias, jurisdicciones específicas para conocer de los delitos de los menores. Esto hay que entenderlo en el marco de la universalidad de los derechos. Los derechos humanos son universales, son de todas las personas. Y ojo, porque el mecanismo que se ha utilizado, que se está utilizando ahora mismo para invadir, para entrometer este principio general de la universalidad de los derechos, es el mecanismo de defender que los derechos no son universales, sino que son escasos. Los derechos no son escasos, los derechos pertenecen a las personas y son universales. Pero esta otra tesis que está manteniendo esto, que está siendo y que está influyendo mucho en la jurisdicción de menores, defiende que al ser escasos, en época de crisis, hay que repartirlos y que no todos podemos tener los mismos derechos. Es trasladar la lógica de la economía, la lógica economicista, a la lógica de la justicia, y yo creo que son dos lógicas absolutamente incompatibles desde mi punto de vista. Bueno, esta es la idea básica que les quiero transmitir a ustedes. Creo que hay momentos en los que la defensa de determinados principios es fundamental. La idea que se hace de la justicia de menores, de que el principio del interés superior del menor es algo desfasado, que hay que ir a principios penales de proporcionalidad entre el delito y la medida, etcétera, etcétera, creo que es una medida antigua. Desde mi punto de vista, el principio del interés superior del menor es un principio moderno, es un principio democrático, es un principio que hay que potenciar y es un principio que tenemos que aplicar desde la jurisdicción de menores, los jueces, los fiscales, los abogados, para poder dar una solución correcta a casos determinados de la justicia de menores. Es un principio sin el que no se puede trabajar en la justicia de menores. Es básico y es fundamental, es variable, es contingente y va a depender de lo que otras disciplinas no jurídicas como la psicología, la pedagogía pueden aportar al juez de menores. Pero es algo que es fundamental para poder dar una solución concluyente, una solución razonable a los menores de edad dentro de esa idea que les traslado a ustedes. El principio de la educación, de la medida educativa dentro de la justicia de menores es básico, es fundamental y solo se puede articular a través de este principio del interés superior. Bueno, no me voy a extender más porque prefiero casi que se pueda entablar un debate. Son principios muy complejos, es un tema desde mi punto de vista que yo creo que levanta muchas sensibilidades y muchas contradicciones, y yo creo que podemos debatir sobre esto ahora y que hagan ustedes las preguntas que consideren más interesantes. Muchas gracias por su atención.